A ti, te hemos adorado con nuestro canto, Señor, pero ahora hemos entendido que nuestra adoración no es solo cantar, sino es entregarte todo, es morir a nosotros mismos, es conocerte a ti. Esa es nuestra adoración a ti, Señor, y queremos darte gracias. Permite que en este día, Padre, podamos ser ministrados con tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Sabemos que tú usas filtros, Señor, que son los hombres, pero aún así tu palabra es viva y eficaz. Y eso es lo que queremos en esta mañana, que tú hables a nuestro corazón y tu palabra sea viva y eficaz para hacer su voluntad en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo quiero seguir un poquito con el tema pasado, no completamente, sino estamos hablando la semana pasada. Ay, ayúdame con esto. ¿Así? Esta cosita. Es que se oye muy... Bueno, tenga paciencia. Mi voz es muy fuerte y sale botada por el micrófono. Hablando de la iglesia, pero hoy yo quiero tratar con estos puntos, ¿verdad? Dos puntos al respecto del tema de la iglesia. ¿Quiénes forman esta iglesia? La semana pasada entendimos qué es la iglesia y hoy queremos entender quiénes forman esta iglesia y otro punto que es qué estilo de vida tiene esta iglesia. No me voy a meter mucho en el tema porque es, para mi ver, muy vasto lo que podemos decir al respecto, pero vamos a tratar de ser prácticos en lo que la palabra se refiere. Pero antes quiero dar un preámbulo de lo que se trata la palabra de Dios a través de la predicación en la iglesia o a través de la predicación en la consejería o de un discipulado, a lo que usted se aproxime en cuanto a la predicación. Yo quiero hacerle ver un punto. ¿Cuál es la actitud de la iglesia ante la predicación? Nosotros como pastores entendemos, porque los escuchamos, por no decir, y no hablar de más, pero me parece que a todos aquí los conocemos vida y milagros de todos los que están aquí. Y a veces nosotros percibimos una cosa de parte de la predicación que aquí se les ministra o en cualquier predicación que se les ministre. La actitud muchas veces de usted como iglesia, de nosotros como iglesia, es una actitud de condenación a través de la palabra. Nos sentimos condenados, o otra actitud que tomamos es desanimarnos porque no vemos que llegamos a la talla de la predicación que se da. Y nos sentimos frustrados, ¿verdad? Decimos, ay, es que esa palabra que habló, híjole, de veras me pisó los callos, me movió, pero no doy la talla. Y nos hace pensar esta actitud que no servimos para caminar con el Señor bajo su palabra, bajo sus mandamientos. Nos hace sentir ese sentimiento. Y no les voy a pedir que levanten la mano, ¿verdad? Porque la verdad es que todos en algún momento nos sentimos así, ¿verdad? Pero vamos a ver, yo quiero simplemente dar una palabra. ¿A qué es la palabra de Dios comparada? Vamos a ver Santiago 1, 22, 25. No es mi tema, pero quiero que partamos de aquí porque quiero que tenga la actitud correcta delante del Señor en cuanto a la palabra, que nos esforcemos por tener esa actitud que el Señor está esperando de nosotros. ¿Ya lo tiene? Santiago 1, 22 al 25 dice su palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos,
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Obviamente esta palabra puede condenarnos porque decimos, híjole, sí, me predicaron y no practiqué nada. Pero a donde yo quiero enfatizar, que es lo que Dios resalta, porque de Él es la obra en nuestras vidas, lo que Dios resalta es que su palabra es comparada a un espejo. Cuando usted va al espejo físicamente hablando, naturalmente hablando, el espejo no le condena. El espejo le hace ver qué tan desalineado está, qué tan arreglado está o qué tan mal se ve. Solamente eso, no nos condena. El espejo no nos condena. El espejo nos ayuda a alinearnos. Y la palabra de Dios de la misma manera tiene ese propósito. Nos quiere ayudar a alinearnos. ¿Sale? También voy a leerles un versículo más para poder entrar al tema. Primera de Corintios 20, déjeme ver cuál versículo. Primera de Corintios, no anoté el capítulo, pero ahorita se los encuentro. ¿Sí es primera? El versículo 26, pero si alguno tiene salmo, si alguno tiene exhortación, profecía, ayúdenme por favor con eso. Pues cómo vea, ni cómo ayudarme. En fin, dice la palabra de Dios en este capítulo de 1 Corintios que no anoté el capítulo, pero no, ese no es mi tema, es solamente una referencia, ¿sale? Para que no se me desanime con eso. La palabra de Dios dice que cuando nos reunimos, alguien tiene salmo, alguien tiene... Muchas gracias. Vamos a leerlo para no errar o no triangular con la palabra. Gracias. Se me pasó, y eso que repasé mis notas, perdón. 26, ¿verdad? Dijimos. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Con esto yo quiero invitarles a que tengamos esta actitud. Lo que la predicación pretende delante del Señor para con la iglesia es que nos edifique, no es que nos condene, ¿verdad? No es que nos condene. Ahora, la palabra de Dios no excluye a nadie. La palabra de Dios no excluye. ¿Qué significa que no excluye? Que cuando escuchamos la palabra y nos exponemos a ella, nosotros no podemos decir, es que pues la palabra le queda a fulano porque él es más santo. Le queda a fulana porque ella ora más. No, porque Dios ya tiene un propósito para su vida, pero la verdad es que no, para mí no tiene nada. Yo apenas soy una persona que difícilmente va los domingos. No, la palabra no excluye, la palabra incluye a los hijos de Dios, incluye a cualquier individuo. Y vamos a ver 2 de Timoteo 3:16. Esto es solo referencia para nuestro tema de hoy. 2 de Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué nos incluye? Porque la palabra es útil. Nosotros desechamos lo que es inútil, pero la palabra de Dios es útil. Ella nos incluye, porque fíjese lo que hace, nos enseña qué significa el discipulado, ¿verdad? Jesús nos encomendó
ser discípulos y hacer discípulos. Entonces nos enseña, nos discipula, nos redarguye, o sea que nos persuade o nos disuade según sea nuestro caso. O sea, nos impide de hacer lo incorrecto o nos empuja a hacer lo que debemos hacer. Eso es lo que la palabra de Dios hace al redarguirnos, nos corrige, o sea que nos alinea. Nos vemos en la palabra y decimos, caramba, esto no está correcto conmigo, porque recuerde que Dios, ahorita estábamos cantando, que Él es santo y Él adquirió un pueblo para que sea santo. ¿Y qué significa que es santo? Que es diferente. No un pueblo que es como el mundo. El mundo está cansado de haber hecho robots. Todos quieren parecerse unos a otros. Pero nuestro Dios es un Dios exclusivo que hizo a cada uno de manera particular, a uno de manera individual, diferente unos de otros. Por lo tanto, Él generó para sí, o está creando para sí, que es nuestro tema, un pueblo diferente, ¿verdad? Entonces la palabra nos alinea, nos hace alinearnos a lo que es correcto, nos instruye, o sea que nos da dirección. Nosotros nacimos en el mundo y seguimos la corriente de este mundo queriendo hacer lo que los demás hacen, y cuando nos es imposible nos llegamos a frustrar y entonces nosotros desistimos hasta de nuestra propia vida. Muchos hasta se quitan la vida, muchos enloquecen, muchos viven sin propósito porque no saben cómo conducir su vida. Pero nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, nos instruye, nos da la dirección que seguir. Entonces mi intención no es hablar de la palabra escrita que nos dirige, pero sí del lado subjetivo de la palabra, que es la fe. Esto nosotros vamos a tratar hoy un poquito. Creo que es un tema muy complejo hablar de la fe, pero nuestro Dios es un Dios práctico. No nos dio la fe nada más de manera subjetiva, porque como tenemos un Dios completo, Él es justo, pero también es amor, ¿verdad? O sea, Dios no que tenga dos caras, sino es como una moneda que tiene dos caras, ¿verdad? Siempre Dios tiene un balance para todo. Entonces la fe no solamente es subjetiva, sino que la fe es práctica también. Por eso fue así llamada la primera familia de la fe, como lo vamos a ver. Entonces, quiero leerles algo que escribí aquí. Dice, la palabra es el mandamiento, la palabra escrita es el mandamiento de Dios. Es el pacto, es la orden de Dios, pero la fe es nuestra obediencia, es la vivencia, la acción o la activación de la palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Fíjense, vamos a Hebreos 11:1, por favor. ¿Vamos bien hasta aquí? Hebreos 11:1 dice la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando leemos este versículo parece un trabalenguas. Vamos a leerlo otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y obviamente usamos este versículo de manera conveniente, carnalmente hablando, ¿verdad? No veo mi casa, pero sé que la tendré. No veo mi salud, pero sé que la tendré. O sea, sí, si Dios le habla algo al respecto, espérelo, pero no se refiere nada más a esas cosas, o no necesariamente a esas cosas, sino que la verdad es que se refiere a algo más profundo. En mis palabras de la fe, es una confianza o convicción en una promesa que esperamos, pero que aún no vemos. Y ese es ahora sí que el combustible de que usted esté aquí, de que usted haya creído en Jesús, de que yo haya creído en Jesús. Hay una promesa, hay una promesa. Hay muchas cosas que Dios nos quiere dar, pero no todas esas son promesas, porque a gente les da y a otros no. Hablando de según lo que Dios quiere disponer a darse, porque sabe que lo requiere dar, ¿verdad? Nuestro Dios es sabio, entonces Dios no se refiere a la fe como algo, como un medio para darnos algo físico. No, la verdad que no, porque podemos tener todo y ser dueños de nada. Es lo que mi marido y yo decimos, ¿verdad? Tenemos todo y somos dueños absolutamente de nada, porque Dios nos ha permitido esa vida y glorifico su nombre por eso, ¿verdad?
Pero entonces, ¿qué implica la fe? ¿Qué es esta promesa que nosotros esperamos? ¿Por qué vivir? O sea, ¿por qué habernos dejado lavar el cerebro, como se dice en muchos lugares? ¿Por qué permitirnos ser fanáticos y no descansar el día domingo hasta las 12 del día y levantarnos temprano porque tenemos que ir a dar el culto? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Tenemos nosotros que saber por qué lo hacemos. Porque si nosotros sabemos por qué lo hacemos, entonces tenemos una fe viva y correcta. Si no, es solamente costumbre, religiosidad, inercia o corriente. Pero no es fe viva la que Dios nos quiere dar, ¿verdad? En Génesis 1, 2 y 3, ya dale otra vez con ese tema. No es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando se refiere a viva y eficaz es que ella constantemente nos enseña. En Génesis 1, 2 y 3, Dios nos revela desde el principio su plan, su deseo, si le quiere llamar así, su sueño, su propósito, como tú quieras llamarle. Dios palpa o plasma en estos versículos el deseo de Dios para nuestra vida. Ese deseo que tiene para el resto de la humanidad. ¿Cuál es ese deseo? ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese sueño de Dios? Crear una familia. Padre, esposo, esposa, hijos, como en lo natural. No crea que nosotros como familia o como núcleo de la sociedad llamada familia, eso nació aquí en la tierra. Era un plan de Dios, pero que nos muestra algo más profundo en lo espiritual. Y eso es algo a lo que nosotros nos debemos aferrar. Esa es la verdadera fe, cuando nosotros comenzamos a ver qué es el propósito de esa iglesia, por qué esa iglesia existe, como lo dijimos, quiénes son parte de esa iglesia. Todo entró en un proceso. En Génesis 1, 2 y 3 vemos la historia, cómo Dios creó su plan y cómo a nuestro parecer se llega a frustrar. Pero Dios no lo frustra. Dios no es un Dios que se descuidó y algo pasó. Dios tenía un plan supremo, mayor. Y muchas de las veces nosotros decimos, y como ya se ha mencionado muchas veces en el púlpito, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iría a entrar en un estado de maldición, permitió poner el árbol? ¿Por qué? ¿Verdad? Nosotros podemos tener, cada uno de nosotros, no nosotros acá, cada uno de nosotros podemos tener una razón y que podemos encontrar en la Biblia. Pero Dios tenía un plan y vamos a verlo. En Romanos 8, 29, vamos a buscar Romanos 8, 29, por favor. ¿Lo tenemos? No se frustró el plan del Señor. El Señor no se descuidó. Él tenía un plan maestro. Su plan no terminó en haber creado el hombre y que él cayera. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 29. Bueno, sí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahorita explicamos esto. Vamos a Efesios 4:13, la razón por la que quiero compartir estas porciones. Efesios 4:13, dice su palabra. ¿Lo tenemos? Para que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos dos versículos tienen algo en común, y es que el plan de Dios es que tú y yo podamos ser como Cristo, en el primogénito Él, aunque Él es el unigénito de Dios, pero en la familia de Dios Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Que seamos como Cristo. Si Adán no hubiera entrado en esa desobediencia, no que fue necesario, pero la verdad es que Dios ya tenía un plan. Él sabía que Adán iba a caer, pero eso a Dios le iba a servir también. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer en ti y en mí alguien parecido a Jesús. Pudiéramos haber sido semejantes a Adán, pero Dios quería que fuéramos semejantes a Jesús.
Y entonces el Señor permite que este caos para nosotros, y entonces para hacernos centrar en esa gracia de ser parecidos a Jesús. Vamos a entrar en la pregunta de ¿quién forma parte de esta familia? ¿Quiénes son los que forman esta familia? Dios llama a Abraham por la primera vez, ¿recuerdan? Vamos a Génesis 12, por favor. Génesis 12 del 1 al 3. Y estamos hablando esto porque queremos identificarnos. Es necesario. Acuérdense que la palabra es un espejo. Y nosotros estamos aquí para que esa palabra nos alinee y sepamos dónde estamos, quiénes somos, o sea, cuál es el parámetro para saber si somos hijos o no, si somos familia de Dios o no, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora vamos al 22, al Génesis 22, por favor. Solo para corroborar este versículo, él lo amplía más el Señor en esta ocasión que se aparece a Abraham. Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Dice la palabra de Dios que en él serían benditas las naciones, ¿verdad? En la simiente, en el descendiente de Abraham. Él toma a Abraham por la primera vez y Dios constituye a través de esta familia a la familia de la fe, a través de Abraham. Ahí empieza todo, ¿verdad? Sus planes que entraron en un proceso, el sueño de Dios en Génesis, pero pasa el tiempo y Él llama a un hombre, y aquí Dios empieza a indicarnos en dónde nace esa familia y dónde nosotros entramos, dónde nosotros nos introducimos en esta familia. Amén. Cristo es la simiente, Cristo es el descendiente. Vamos a Marcos 3, 31. Marcos 3, 31 al 35. Vamos a leer. Aquí vamos a empezar a ver cómo Jesús, que es la simiente en donde serían benditas todas las naciones, Él empieza ahora a darnos a saber quiénes son parte de esta familia. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose de Jesús, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús está dándonos un indicio de saber ahora quién es su hijo. Porque nosotros podemos decir: bueno, yo ya voy a la iglesia, bueno, yo ya hasta me bauticé, y bueno, yo estoy sirviendo en la iglesia. Miren, de verdad yo se los digo, nosotros aconsejamos mucha gente, no estoy hablando nada más de esta congregación, sino de otros lugares. Pero nos encontramos cuando nos encontramos en medio de la consejería, nos damos cuenta muchas veces que esas personas o terceras personas de quienes nos están hablando se dicen cristianos por el estilo de vida que ellos tienen. Pues decimos: pues la verdad es que no, él va a la iglesia, él hasta ministra, él hasta hace lo que quiera, pero la verdad es que no es una persona que yo vea que sea un hijo de Dios.
no compete a mí decir quién es hijo y quién no es hijo, pero la verdad es que hay indicios muy claros, ¿verdad? No somos llamados a juzgar, la Biblia dice. No fuimos llamados a juzgar. Dios es el que juzga, pero nosotros sí podemos a veces ver y decir, pues hay que conducirnos de manera congruente, ¿verdad? Pero dice Jesús, el que hace la voluntad de este Padre es mi hermana, mi madre y mi hermano, ¿verdad? Él empieza a decir cuál es la característica de un hijo o de la familia de Dios. Es la obediencia para empezar. Vamos a Juan 1:12, por favor. Estamos viendo quiénes son esta familia, quiénes son los que forman parte de esta familia, iglesia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vámonos al versículo 6. Bueno, sí, déjeme ver. No, eso era simplemente un ¿cómo se dice? Un contexto. Pero necesitamos saber que los que creen, ¿verdad? Los que creen son los llamados a esa familia. Ahora, acuérdense que estamos viendo de un Dios que tiene un balance. Él habla de creer y habla de obedecer. Estas dos palabras o estas dos caras son la moneda de la fe. La fe tiene que tener esto. Si la fe no tiene esto, la fe no es una fe válida. Nosotros hemos creído, entonces nos accionamos en lo que es su palabra. Amén. Dice su palabra entonces que esa es la verdadera fe. Dios ordena que esta familia sea formada por la fe en sus hijos. Cuando nosotros determinamos que hemos sido creyentes o que somos familia de Dios, nosotros tenemos que examinar esto. Somos personas que creen, sí, que creen que Jesús es el Hijo de Dios, obviamente, que murió y resucitó y que va a volver, pero nosotros andamos caminando en obediencia a su palabra. Tenemos que ser congruentes con esto y el Señor nos invita a que observemos esto. Creemos, ¿obedecemos? Esa es la cuestión que el Señor quiere resaltar en esta mañana. La iglesia es llamada por la fe, como yo dije, a través de sus hijos por la fe. Ya no hay un pueblo escogido, porque acuérdense, Dios llamó al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que de dos pueblos hizo uno, el pueblo de Israel y nosotros como gentiles. Porque Dios dice que todos pecaron, todos. Y Dios justificó a todos por la fe para que nadie fuera excluido. Porque el pueblo de Dios era el que tenía la ley. Era el que conocía la conducta que Dios quería que su pueblo de él elegido tuviera. Y nosotros como gentiles no. Hacíamos como nosotros queríamos hacer. Pero el Señor hizo a un lado el que la gente fuera salva por la ley, pero sí por la fe. Él quiere que la familia de Él sea por la fe, para que ya no haya un solo pueblo, o más bien un pueblo elegido, sino de los dos pueblos, uno solo. Amén. Entonces, pero ¿cómo aterrizamos esta fe? ¿Qué es creer? ¿Cómo sé que creo? ¿Verdad? ¿Cómo sé que creo? Bueno, esta familia tiene un estilo de vida. Vamos al segundo punto, ¿verdad? Ya vimos que los que son de esta familia son la gente que cree en ese Jesús, en ese Hijo de Dios, ¿verdad? Como se determinó desde el principio. Ahora, ¿qué estilo de vida tiene esa familia? Bueno, ya digo que creo. Ahora, ¿cómo debo de vivir? Vamos a Marcos 10:38, por favor. Marcos 10:38. Y en realidad yo solamente estoy dando por así decirlo en esta ocasión, un preámbulo de lo que debe ser la actitud o el estilo de vida que la iglesia debe de tener. Entonces no vamos a profundizar mucho, pero yo quiero que nos vayamos con ese entendimiento y meditación en nuestro corazón a través de su palabra.
Juan 10:38 dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Ay, perdón, es Mateo, estoy en Marcos, perdónenme. Ya ni porque tengo esta ayudilla. Marcos 10, Mateo. También tengo Marcos, pero primero quiero que veamos Mateo 10:38. Dice, y el que no toma su cruz, vamos a leer desde el 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Para empezar, hay una actitud que el Señor demanda de su pueblo, tomar la cruz. Tomar la cruz. Y vamos a ver otro versículo para antes explicar estos versículos. Marcos 8, ahora sí. Marcos 8:34, por favor. Dice, ¿lo tenemos? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El primero a tomar su cruz fue Jesús, ¿no es cierto? Y acuérdense, hemos enseñado y hemos aprendido que tomar la cruz o la cruz no es un sufrimiento que usted padece. Ay, es que tengo una enfermedad, esa es mi cruz. Ay, es que tengo un esposo borracho, esa es mi cruz. O sea, no, eso no es la cruz. La cruz se refiere a un propósito de Dios, a una voluntad de Dios para tu vida, cualquiera que sea. Aquí Jesús tiene un contexto y dice, el que ama más a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Estaba hablándole a esa gente y a lo mejor el propósito de Dios era, o más bien el Señor estaba viendo que gente temía seguirlo porque se les echaban encima a los demás. ¿Cómo vas a seguir a ese hereje? ¿Cómo vas a seguir a ese pecador que anda con pecadores? Porque acuérdense que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, pero ellos no creían en Jesús como el Mesías. Entonces, la cruz para ellos era, el propósito de Dios es que ellos no amaran más a su familia que a Dios mismo, de tal manera que pudieran seguirle. ¿Cuál es lo que Dios demanda a tu vida? Tú no vas a poder saber qué es lo que Dios demanda para tu vida si tú no estás en el secreto de Dios, si tú no lo conoces. Tú necesitas conocerle y entonces dar a Dios. Acuérdense que se nos ha enseñado que esa es la verdadera adoración, dar a Dios lo que pide. Esa es la actitud del pueblo de Dios, el poder hacer su voluntad, el poder renunciar. Eso es tomar la cruz. Nuestra vida no somos cristianos para que nos vaya bien, no somos cristianos para prosperar, no somos cristianos para ser ricos. O sea, no somos, bueno, y si no, pues no somos nadie aquí cristianos, ¿no? Entonces no podemos pensar que que las cosas nos hacen cristianos. Ahora sí que la característica de los hijos de Dios es tomar la cruz. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? De cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos demanda? Cada uno de nosotros sabemos. Y el corazón salta cuando Dios está demandándonos algo y nosotros nos aferramos a aquello y decimos, no, es que yo quiero esto. No, es que yo necesito esto y yo lo voy a seguir hasta obtenerlo. Pero dice la palabra de Dios que lo consigues, pero hay muerte en ello, hay muerte. Entonces la característica del Hijo de Dios es tomar su cruz, significa renunciar a aquello que tú deseas por lo que Dios quiere. Y no temamos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Estas palabras le suenan malas? No tiene nada de malo, pero nosotros tememos porque pensamos que lo que Dios nos va a demandar va a ir en contra de lo que nosotros soñamos. Puede que sí, pero que nosotros no hemos experimentado que es mejor. Tenemos que experimentar. Cuando Dios nos llama a su voluntad, siempre su voluntad es mejor, ¿verdad? Entonces, la primera característica o este estilo de vida del pueblo de Dios es un pueblo que sabe renunciar a este mundo y a todo lo que Dios quiere con tal de servirlo. Dios va
a dar aquello que es bueno, agradable y perfecto para nosotros. Entonces, la primera cosa es tomar la cruz. Otra característica, o sea, yo estoy solamente dando algo muy básico, no estoy hablando que eso es lo total, ¿sí? Lo segundo es que es un pueblo de aflicción. Vamos a ver Juan 16:33, por favor. Juan 16:33. ¿Lo tenemos? Estas cosas, está hablando Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros somos un pueblo, el verdadero pueblo de Dios es un pueblo que sabe que se le ha prometido aflicción, porque ir contra la corriente de este mundo no es nada sencillo, no es nada fácil, es persecución, literal es persecución en todos los niveles, puede ser bajo el nivel o puede ser alto el nivel hasta la muerte, pero como dice la palabra de Dios, aún no hemos combatido contra el pecado hasta la muerte, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un precio a seguir o a pagar, es la aflicción. De repente nosotros nos cocinamos en nuestro propio hervor de los problemas y creemos que los demás no tienen los problemas que nosotros. Y obviamente cada uno tiene sus propios problemas, ¿verdad? No quiere decir que todos sufrimos de los mismos problemas, pero cada aflicción, dice la palabra de Dios, que nosotros produce un eterno y peso de gloria, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos perseguidos por causa de la justicia, porque es bueno resaltar esto también, porque podemos estar padeciendo contra la corriente de este mundo por malhechores, dice la palabra de Dios. Pero si nosotros estamos caminando en la justicia de Dios, entonces nosotros tenemos galardón de parte de Dios. Y Dios es lo que está esperando, que nosotros tengamos esa aflicción por causa de su nombre, no por causa de las cosas que nosotros hacemos mal, sino aquello que nosotros sabemos que estamos correctamente haciendo y aún así nos llueve sobre mojado. Todos nosotros tenemos problemas. Cuando nosotros estamos cociéndonos en el hervor de nuestro problema, pensamos que nadie más sufre y que Dios se olvidó de nosotros. Pero de verdad, hermanos, todos tenemos problemas. Los más pobres, los más ricos, los más inteligentes, los más burrillos, o sea, todos. Todos tenemos problemas y nosotros necesitamos saber y agarrarnos y afianzarnos sabiendo que esas aflicciones son las aflicciones de Cristo. Vamos a ver en 2 de Corintios, por favor. 2 de Timoteo, 4. Según de Timoteo 4, versículo 3 al 5. ¿Ya lo tenemos? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. El Señor nos está haciendo ver a través de su palabra que va a levantarse doctrinas, como vimos en el contexto, ¿verdad? Doctrinas que nos van a hacer sentir, muchas de las veces, si estás enfermo, es que estás bajo maldición. Si estás pobre, es maldición de Dios. O sea, tú tienes que estar rico, tú tienes que prosperar. Y lo que la gente llama como prosperidad es ir creciendo en la economía o ir creciendo en tu ¿cómo se dice? En la promoción en tu trabajo. Era el barrendero y ahora es el jefe. Bueno, sí, si te toca esa suerte y esa inteligencia, gloria a Dios por eso. Pero a veces puede ser prosperado siendo el barrendero siempre. O a veces puede ser próspero aun siendo el ricachón, pero no por la lana. O sea, no por el dinero. Ay, Fabián me va a regañar por las palabras. Realmente no es eso, no es prosperidad.
Prosperidad es, como ya se los mencioné, tener todo y no ser dueño de nada. ¿Por qué? Porque en el momento adecuado Dios te da lo que necesitas. Eso es. Hay gente que tiene, dice la palabra de Dios, Dios hizo al pobre y al rico. A los dos. Dios hizo pobres y Dios hizo ricos. O sea, eso no tiene nada que ver con prosperidad, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero con esto? Que la palabra de Dios dice que su doctrina es una doctrina para nosotros de aflicción, porque vamos contra la corriente de este mundo. No es una doctrina donde tú entras a la iglesia y ya tu vida va a mejorar y nunca vas a tener problemas. Tú nunca vas a tener problemas familiares, tú nunca vas a tener problemas de salud. No es eso. No, Dios promete aflicción. Y el pueblo que Dios escogió es un pueblo afligido. Dios lo prometió. Y yo nada más les estoy dando 2 versículos. Pero ustedes pueden buscar la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis. El propio Juan era un hombre que estaba afligido, estaba en la prisión, el de Apocalipsis, que escribió Apocalipsis. Estaba en la prisión cuando él recibió la revelación del fin de los tiempos. Imagínense, desde el principio, así fue. El propio Adán padeció porque no hizo la voluntad de Dios, fue expulsado de la presencia de Dios. Desde ahí empieza una vida de aflicción, pero a los que nos aferramos al Señor hay galardón. Por eso la familia de Dios es una familia que es afligida. Si creemos y permanecemos firmes ante las circunstancias y obedecemos y perseveramos en su palabra, nos declaramos y nos declaramos viviendo en su verdad, en su verdadera fe, que nos constituye su familia. Esta es la verdadera familia de la fe. A todos los que obedecen y son afligidos. Esta es la palabra de Dios que nos define como la verdadera familia. La verdadera iglesia tiene una vida de fe. Eso es lo que fuimos llamados a tener. Una iglesia sufrida, una iglesia quebrantada. Vamos a ver Juan 20:29, por favor. Ya casi terminó. Juan 20:29. Dice su palabra. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es algo, a mí particularmente me impacta mucho este versículo, porque cuando nosotros somos convencidos de esta fe, de que Jesús vino a la tierra, de que Él padeció, de que Él murió, de que Él resucitó, y nosotros no estábamos ahí para poderlo corroborar. Gente se puede levantar a decirte: pero tú no estuviste ahí, ¿cómo sabes eso? Es una fábula, es una mentira. Pero quien tiene esta verdadera fe simplemente lo cree, lo sabe. Y Jesús ya había hablado de nosotros desde este momento. Bienaventurado el que sin haber visto, cree. Y nosotros somos esa familia de la fe, que nosotros no lo vimos, pero sabemos que vino, que murió y aún más, Él volverá. Esa es nuestra esperanza, que Él va a volver. Entonces vamos a leer Hebreos 4, por favor. ¿Cuál es esa promesa entonces de la que estamos hablando? ¿Para qué queremos esa fe? Hebreos 4, del 1 al... Bueno, ahorita le paramos. Vamos a leer desde el 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día:
y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en él, y aquellos a quienes primero les fue anunciada la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Quiero resaltar estas palabras. Dios habla de un reposo, ¿verdad? Que dígase de paso que el día del culto del Señor es lo que profetizamos que haremos un día con Él. Yo quiero que piense así, del culto, porque eso es a lo que se refiere el Señor con el culto. Es su reposo, o sea, entramos en el descanso de Dios. Somos la congregación, hablando de la congregación de los hijos de Dios, que fue escogida por el Señor, la cual se encontrará con Él en el futuro. Ese es el culto, digo de paso esto, pero la palabra reposo es estar en su presencia por la eternidad, fundación del mundo, o sea, desde que Dios creó el mundo, ya lo vimos, Dios determinó este sueño para una familia que esté con Él, y Adán y Eva les fue anunciado el evangelio, pero ellos lo desobedecieron, no creyeron. Y dice que Josué, al darles la tierra prometida, no estaba Dios diciendo: esto es físico y ya, se acabó. No, nosotros esperamos algo espiritual, algo no físico, algo eterno. Por lo tanto, falta un reposo por cumplirse. Esa es nuestra fe, hermanos. Por eso estamos aquí. Por eso le echamos ganas, hablando de que no desistimos. Por eso sacrificamos. ¿Cuánto tú sacrificas? ¿Cuánto yo sacrifico? Por esa fe que nos espera un galardón. El galardón es el mismo Dios. No es un lugar nada más perfecto. El galardón es el mismo Dios. Vamos a leer Primera de Pedro por último, por favor. Primera de Pedro 1, 5 y luego el versículo 9. Primera de Pedro 1, 5, ¿ya lo tenemos? Que sois guardados, bueno, vamos a leer desde el 4, desde el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada desde los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el fin, este es el propósito, este es el objetivo de nuestra fe. Y nosotros debemos abrazarla, porque se acerca cada vez más este fin para nosotros. Entonces, a esa esperanza fue llamada su verdadera iglesia. Su verdadera iglesia cree y obedece. Esa es la verdadera iglesia. Y es algo que yo les quería compartir, porque yo tengo temor del Señor. Bueno, todos los que se paran aquí de hablar cualquier cosa que los entristezca, o que alguna cosa que los excluya, o alguna cosa que los haga sentirse que es algo inalcanzable. No, realmente el temor de Dios en nuestras vidas es que ustedes puedan ser edificados. Y entonces nuestra necesidad es que ustedes puedan perseverar, nosotros podamos perseverar hasta el fin de los tiempos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque nos has dado esta fe. Y esta fe, Señor, no tiene nada que ver con cosas materiales. Sabemos que tu bendición está sobre nosotros, y como gente que vive en esta tierra, Señor, como gente que necesita vivir en esta tierra con cosas físicas, tú has de darnos lo que necesitamos, sin que el afán entre en nuestro corazón.
ese afán que nos distrae del verdadero propósito, ese afán que nos hace estar cansados y hartos y no buscar tu rostro, Padre. Sabemos que tú nos vas a dar lo que necesitemos para vivir aquí, Padre, porque para una razón nos dejaste sobre esta tierra. Yo quiero orar, Señor, en esta tarde para que tú convenzas nuestros corazones de aferrarnos a una fe y esperanza viva que es eterna y que es imperecedera, Señor, porque eso se refiere, Padre, a vivir una vida de obediencia a ti. Y queremos, Padre, así como hemos creído que tú viniste a dar tu vida por nuestras vidas, Señor, y que tú volverás. Esa es nuestra fe, y así como creemos, queremos caminar en obediencia a ti, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por todo lo que ellos sacrifican. Gracias por todo lo que ellos se esfuerzan, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos hagas ver que no es en nuestra fuerza, sino es por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, porque es el sello de nuestra salvación. Señor, que aquí seamos convencidos de parte de ti, porque dice tu palabra de Dios, tu palabra, Señor, que a los hijos tú das testimonio por tu Espíritu de que somos hijos de Dios. Señor, yo quiero orar en esta tarde por si alguien aquí no siente que es hijo. Tu palabra no es para entristecernos, tu palabra es para edificarnos. Y yo te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no cree que es tu hijo, porque no ha sido suficiente para obedecer, que pueda venir a someterse a ti en fe, sabiendo que tú harás la obra, no uno mismo, sino que tú harás la obra de nuestra santificación en obediencia y en fe. Oramos, Padre, para que tú nos des testimonio de que somos tus hijos y andemos, Señor, caminando en esa obediencia, Padre, de tomar nuestra cruz y de considerar que las aflicciones que pasamos en este mundo son necesarias para nuestro quebrantamiento y humildad y para la formación de nuestro espíritu regenerado, Señor. Oramos en esta tarde, Padre, y te damos gracias, gracias, Padre, por hacernos tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.